Ok, Dios les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es un privilegio el estar aquí enfrente de todos, aprendiendo de las maravillas de Dios. Tenía unos temas y yo quería bendecir a los creyentes. Y durante toda la semana estuve, Padre, ¿de qué les puedo hablar para bendecir? La única forma de saber que Dios está hablando es cuando las manifestaciones quedan cabal con lo que voy a enseñar. Y yo, gracias. Porque, eso es lo que se supone. Dios es nuestro Padre y es muy, muy bueno. Y su amor permanece para siempre. Ese es el tema. Pero para hacerlo resumido es Salmo 100. ¿Ok? Pues oye bien, Dios es nuestro Padre y Él es muy, muy bueno. Y para siempre es su amor. Si lo quieren resumir es Salmo 100. Vamos a Salmo 100. Voy a tener la versión Reina Valera y voy a tener también otra versión diferente aquí. Salmos es el libro que está en medio de la Biblia, tiene 150 capítulos. Pero vamos a leer el 100. El 118 es la mitad de la Biblia. Si querían saber dónde está la mitad de toda su Biblia, Salmo 118. Algún día, por alguna razón, van a necesitar esa información. Vamos a leer el 100, el que cantamos en inglés. Dice: Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir hacia su presencia con regocijo. Reconocerle que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecirle su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso dice la versión Reina Valera. La versión TLA dice, solo vamos a leer, aquí está. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. ¡Viva Dios! Adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad y reconozcan que Él es Dios. Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo, sus hijos. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo. Denle gracia y alábenlo. Él es un Dios bueno. Su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Es otra versión. Cuando la oímos en el número 1, vamos a desglosar este versículo. Dice alegres, habitantes de la tierra. No solo está hablando de los hijos, sino los que habitan esta tierra. Cantar alegres. El rey David fue uno de los reyes de Israel. Fue ungido cuando era el más pequeño, el que no tenía parecer y todo eso, muchos saben la historia. Y dice, cantar alegres. Cuando venimos a la palabra y cuando conocemos de Dios, siempre venimos contentos y alegres, right? El número 2 habla servir con alegría y regocijo. O sea, después de venir que encontré a Dios, yo lo sirvo con alegría y regocijo. Reconocer por experiencia, el número 3, está hablando el capítulo. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que el Padre, de conocer al Padre? La palabra reconocer es la palabra griega gnosko, que quiere decir por experiencia. Se usa en la palabra cuando es íntimamente, se usa mucho en el matrimonio cuando los dos se conocen. Íntimamente está hablando de por experiencia. Número 4, ser siempre agradecido. Quizás yo lo apago aquí. No tiene luz. 1, 2, ok. Yo creo que se apaga solito. Voy a poner al otro lado. Ser siempre agradecido es el versículo 4, donde nos regresamos a Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. La única forma
de yo saber que soy agradecido con Dios es haciendo lo que Él es dando. Y la única forma, regresamos al versículo 2 de Salmo 100, es sirviendo. Y lo tengo que hacer con alegría. El número 5, Él es muy bueno. No tengo que saber solo que es bueno, sino que Él es muy bueno. Y que su misericordia, su disposición, yo creo que la batería se le acaba, no tiene. Su disposición está por generación y generación. Ok, vamos a 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 3. 1 Pedro, vamos casi al final de su Biblia. 1 Pedro, capítulo 1 y verso 3. No, no tiene batería, se apagó. No tiene, se le apagó. Okay. Perdón, son para esta niña. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. 1:3. Alabemos al Dios. Lo voy a leer en la versión Reina Valera para no confundirlos a veces. 1 Pedro, capítulo 1 y verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se oye un poquito a Salmo este versículo? Al Salmo 100. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice: bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Es la primera parte de la enseñanza. Tengo que saber que Dios es mi Padre. ¿Qué es tener un padre? Hay mucha gente que tenemos el privilegio de tener un padre terrenal. Un padre terrenal que le da a la familia, le da estabilidad, es el proveedor, es algo que es una bendición aquí en la tierra. Y los que son padres tienen la bendición de ser padres, pero la bendición más grande es ser un hijo, porque podemos aprender del Padre. Ahora bien, tenemos un Padre celestial. Dios no es solo Dios. La palabra Dios es deidad, o alguien a quien se le adora. Imagínense que el Dios de los cielos, el creador de las estrellas, del universo, de las galaxias, no solo es el Dios, el creador. Aparte de eso, Él es mi Padre. Como quien dice, ¿quién es tu papá? Pues nada más y nada menos que el creador de la galaxia. Ese es mi Padre. ¿Right? La versión TLA dice: alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Que nos hizo qué? Nacer de nuevo. Y nos ha dado una vida con esperanza. Nosotros tenemos esa vida con esperanza. Gracias. Hoy si me escuchan, yo soy gritona, yo creo que no se oye mucho la diferencia. A ver. ¿Sí? Pero esto me tengo las manos cortitas y me estorbo, yo las muevo mucho. Ok. Dice: alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor. ¿Por qué quiso Dios que yo fuera su hijo? Porque se le arrancó la gana. Porque me amó. Si Dios te quiso llamar su hijo, so what? ¿Por qué me voy a enojar? Hacia nosotros, y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Su abuelita, Dios la escogió desde antes que el mundo y quería ser su padre. ¿Ok? Ese es el primer punto. Ahora vamos a Juan, regresamos a los evangelios de Juan, unas hojitas para atrás. Vamos a Juan capítulo 3 y versículo 1. Vamos a leer del 1 al 8. Juan capítulo 3. Capítulo 3 y verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Sí saben quiénes eran los fariseos? Están los escribas, los que escribían, y el fariseo era el profesor de la ley, o eran catedráticos, tenían que tener
más de 30 años porque tenían que ser adultos, tenían que ser padres de familia y tenían que tener hijos para reconocer la misericordia. Entonces no estamos hablando de alguien sencillo, sino de alguien que conocía la palabra de acuerdo a la ley. Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué llegó de noche? Porque no quería que el resto del mundo lo viera, ¿verdad? Y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Él reconoció que Jesucristo era maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? El fariseo reconoció que las señales que el Cristo hacía eran de Dios. Y le dice enfrente de todos, pero ¿por qué de noche y por qué en oculto, verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, le volvió a confirmar, te estoy reconfirmando que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros leemos esto, se nos hace tonto que un maestro de la ley le preguntara eso a Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos renacer de nuevo. ¿Quién no ha renacido aquí? ¿Quién no ha confesado Romanos 19:10? Porque sabemos del Espíritu. Pero en ese tiempo eso no estaba disponible. Y luego le dice a Nicodemo aquí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, y carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos, está el líquido amniótico, o en inglés dicen la bolsa del agua, y en español soy más sofisticado, el líquido amniótico. Se revienta, entonces sale de la mamá y es agua y sangre. 8. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De qué estaba hablando ahí? Del nuevo nacimiento. La versión que tengo aquí en Juan de la TLA dice así. Jesús dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? Parece la de ella preguntando, ¿verdad? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios si tiene un parto natural. Todos nacen de padres humanos. ¿Quién no ha nacido aquí de un padre humano? Quiero ver que me diga para decir, wow, ¿eh? Yo creo que todos. Pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No hay otra forma de nacimiento más cual es la del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. No te asustes, porque era nuevo, era una doctrina nueva. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes sus sonidos, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Hay mucha gente que cuando renace, dice, tienes que confesar Romanos 19:10. Dice, tan fácil, ya costó mucho la sangre de Cristo. Y no sienten nada. Cuando una mujer queda embarazada, me pone esa figura, siente que está embarazada en el momento que hizo la concepción. No lo sabe, se da cuenta 3 meses después, o una semana después, o algo así. No sé cuánto, pero es después, no en el momento, ¿ok? Ese es mi punto. No he entendido cuándo sea, papá. Como sea, se da cuenta después de la concepción. Cuando nosotros nacemos, a veces tenemos que pasar un trauma y reconocemos y lloramos. Pero hay gente que solo, ok, yo soy renacido, no sentí nada, ya tengo el pelo diferente, no, a medida va creciendo la palabra nos damos cuenta, se va desarrollando. Ahora bien, eso es lo que no entendía Nicodemo en ese entonces. Ahora vamos a Romanos. Y así Jesucristo empezó a hablar del nuevo nacimiento.
y se lo dijo a un fariseo. Romanos, en el libro de Romanos, es la doctrina de los hijos de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8, uno de mis favoritos capítulos. Toda la Biblia está importante, pero el 8 es uno de los capítulos que tiene muchas verdades. Dijeron en Romanos capítulo 8 y verso 15, 16 al 19. Dice así, vamos a empezar desde el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción en el tiempo de nosotros, a veces valoramos más el ser hijo natural o legítimo por la línea sanguínea y por los cromosomas y las herencias, que ser adoptado, porque un adoptado a veces lo tomamos mal. Cuando se escribió la palabra en Roma era el imperio en ese entonces, era como Estados Unidos, que toda la gente migraba para ahí. El ser adoptado era mejor que ser hijo legítimo, porque si mi papi tenía que mandarme a trabajar a mí, si adoptaba a un hijo lo trataba como un príncipe, y como yo era de la línea sanguínea correcta, a mí sí me mandaba a trabajar. Pero al hijo adoptado, era mejor ser adoptado en ese tiempo que ser un hijo legítimo. Por eso es que pone la figura literaria aquí esto. Ok, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, quiere decir papito chulo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cuando tenemos una ocasión de un padre e hijos, si la fortuna del papá que se muere tiene $5 millones y tiene 5 hijos, ¿cómo creen que los hijos van a repartirse el dinero? $1 millón para cada uno. Con Cristo no sucede así. A Cristo se le dieron los 5 millones y Él me hizo coheredero. No me toca $1 millón, sino que la misma porción que se le dio al Cristo es la misma porción que yo voy a tener. 5 millones también. ¿Sí explico? Todos tenemos la misma cantidad. Por eso dice coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso quiere decir que ser hijo de Dios y hermano del Cristo y recibir eso, vamos a pasar sufrimientos. ¿Sí o no? Sí. Pues ahí dice, ¿verdad? No me crean a mí, está ahí, right? Coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, porque la gente no puede decir que estamos locos, que somos fanáticos, que aquí y allá, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, porque hay aflicciones en este tiempo por la caída de Adán, ¿se acuerdan? Y porque vivimos en este mundo corrupto. Entonces, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha manifestado. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Vean ese versículo otra vez. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces le veremos. No tenemos el cerebro de 3 libras y media, no tiene la menor idea de las bendiciones que hay en el cielo. Cuando alguien ha experimentado a dar una manifestación, se siente feliz. O cuando Dios hace un milagro, se siente feliz. Dios trabajó y a veces uno se emociona. Imagínense ver a Dios y estar en ese momento. Nuestro cerebro no puede entender eso. La versión TLA dice así. Porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los esclaviza, ni los hace tener miedo. Por lo contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios ¡Papá! El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos sus hijos. Yo tengo la garantía legal
el diablo puede saltar de aquí a la China, los ángeles se pueden enojar, los arcángeles pueden decir micos y pericos, los querubines se pueden hacer esto y los serafines también, de tener el privilegio de decirle, hey God, what's up dude, en inglés, no en español, hey, ¿cómo le hablan a su papá? Hey, mira, necesito esto, el padre no me lo va a dar, si es mi papá, el creador de los cielos, ¿qué me puede dar? Y como somos sus hijos, tenemos el derecho legal a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartimos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, que no creo que le llegamos ni siquiera a los talones del sufrimiento, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, es que se me dijo religiosa o aquel me dijo fanática y por eso ya me sentí mal. It's okay, right? No me dio la mano el hermano y por eso ya no quiero ir a la comunión. Eso no se parece ni a lo más mínimo a los sufrimientos de Cristo. Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él, la creación entera espera impacientemente que Dios muestre a todos nosotros sus hijos. Ahora bien, ¿quién es nuestro Padre? El creador del universo. Simple y sencillamente vamos a Gálatas. Gálatas es uno de los libros donde había mucha inmoralidad sexual. Es como estar viendo los San Francisco ahorita, más o menos. Gálatas está después de Romanos, donde estábamos, capítulo 4 y verso 6. Dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Por qué son sus hijos? Volvemos a leer. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Lo voy a leer en la otra versión aquí, en la que tengo. Dice: ahora como ustedes son hijos. Ya. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Gálatas está después de Romanos, donde estábamos, solo moviendo unas hojitas hacia adelante y ahí encontraban las Gálatas. ¿Ya están todos? ¿Me adelanté? Después de Romanos está Corintios. Ok, 1 Corintios, 2 Corintios, pero es para adelantito, no quise decir a la par, sino adelantito. Ok, no dije el próximo, sino más para adelante. Ok, ¿ya todos están en Gálatas? Sí. Yeah. Good. Ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. ¿What? El espíritu de Dios y el espíritu de su Hijo, Dios en Cristo y Cristo en mí, ¿se acuerdan? La esperanza de gloria. Por eso cuando oramos a Dios, ¿qué es orar? Platicar. Es no repetir algo, sino es platicar con Dios. A veces resulta, Jeremías tenía esto. Jeremías era un profeta que le gustaba orar, y me acuerda a mí, porque no eran oraciones de 50 horas o de 1 hora, sino que eran cuando, a veces no sé si les ha pasado que va en la carretera y el carro empieza a sonar, empieza a tener un sonido. Yo le hablo a mi papi: hey, mira, Memo, fíjate que el carro está haciendo este sonido. Oh, ok, y él ya sabe lo que es, 2 segundos, gracias, bye, ya me dijo que era. Pero hay momentos que yo necesito una decisión larga y le digo: mira, fíjate, ya me tengo que estar 5 horas hablando con él. Un ejemplo, con Dios podemos hacer a la hora que sea. Son 2 minutos, son 5 minutos, es 1 hora, pero estoy en comunicación constante con Él. Ahora como ustedes son hijos de Dios, Dios nos ha enviado el Espíritu por el cual oramos. El Espíritu nos permite llamarlo papá. Querido papá, eso quiere decir Abba Padre. Querido papá, hey Dad, ¿cómo le dicen? Viejo, querido, a una forma. Los Nathan y Noah llaman a Alvin papi. Y cuando la gente le dice: ¿cómo se llama su daddy? Ellos dicen el nombre, pero ellos, la relación es like, hey papi. Eso es la relación de ellos.
Cada hijo llama a sus papás íntimamente. Entonces el versículo que está diciendo aquí, Abba Padre, querido papá, yo no le digo a mi papi, yo le digo, hey Memo. Y esa es la forma de que los dos nos comunicamos. La gente va a decir, está loca, papá. Es la relación entre él y yo, nadie más, ¿right? Ahora bien, vamos. Salmos, regresamos a Salmos. Tenemos un padre, tenemos el privilegio, ya nos dimos cuenta, las manifestaciones dijeron que que él es un padre. Aparte de que es el Dios, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Él nos ama. Pero a veces los padres en el mundo de los 5 sentidos, hay mucha gente que tuvo padres porque los tuvieron que engendrar. Y hay padres que no nos quisieron reconocer y ni siquiera nos quisieron dar el apellido. Y hay padres que no querían saber nada de nosotros. Dejan de ser papás, no, porque engendraron. Nuestro padre no tiene nada que ver con ese tipo de padre. Nuestro padre tenemos que saber que Él es bueno. Y que Él no es solo bueno, sino que Él es muy, muy bueno. Tener la garantía, tener un papá bueno y muy bueno, es like, wow, no solo es el papá. Hay papás que proveen. Yo tengo un tío que él tiene mucho dinero y él tiene muchos hijos también. A todos les proveyó de todo. Pero una relación con cada uno no tuvo. Ellos no tuvieron lo que yo tuve. ¿Right? Vamos a Salmos, capítulo 100 y versículo 5. ¿Quién me lo quiere leer con voz alta? En la versión Reina Valera, por favor. Salmos 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias. Dice, porque Jehová es bueno. Ya establecimos que es nuestro Padre. Y la versión esta dice, Él es un Dios bueno, muy, muy bueno. Su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. O sea que si mi Padre me escogió desde la fundación del mundo, y la Efesios dice que estamos esculpidos en la palma de la mano. De ser esculpido, ¿saben qué es un escultor? Alguien que esculpe una imagen. Sí. Empieza a hacerle los detalles. La nariz se le va a parecer así, el ojo va a estar así, el pelo Dios nos diseñó a todos únicos y exclusivos. ¿Sabía que un dedo suyo no se parece al otro dedo? Y un ojo no se parece al otro ojo, y una pestaña tiene un pelo menos o un pelo más. Todo es único, exclusivo. Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, que somos una obra maestra. ¿Por qué Dios nos mira como obra maestra? Tenemos las obras de Picasso, que son unos palitos, ¿vean? Me usamos las de Van Gogh, que les puedan entender. Y valen millones y millones. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y Él nos diseñó en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Dicen las cartas, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué yo no creo que Dios es bueno? Dios es Dios y el creador del universo, y Él dice que es mi papá. ¿Por qué yo no le puedo creer que Él es bueno y que Él me quiere dar cosas buenas? Las manifestaciones, las 3 dijeron, yo te quiero bendecir. ¿Por qué no crees que yo te quiero bendecir? Que yo soy bueno, porque somos ignorantes. Simple. Las promesas de Dios no se parecen a los cupones de Macy's. En los cupones de Macy's abajo dice, si usted viene a comprar 5 veces, la sexta es gratis. Tuvo que haber gastado una cierta cantidad para que pueda, eso es un ejemplo, ¿ok? Para que pueda, todos los cupones son así. Las promesas de Dios son tan buenas que nosotros tenemos que ver, tiene que haber un truco ahí, porque Dios no tiene que ser tan bueno, porque lo ponemos al nivel de la ignorancia de nuestro cerebro. No creemos que son tan buenas para como Dios me va a querer a mí cuando me levanto en la mañana con el pelo parado, right? Sin make-up. Es like, ¿estás seguro, Dios, que me escogiste a mí? Es like, ya, te escogí a ti. Y yo a veces no puedo creer eso. Yo te diseñé, yo quiero que platiques conmigo, yo quiero tener intimidad contigo. Y yo, ¿estás seguro, Diosito, que yo soy buena para enseñar? Es like, híjole, right? Pero a Él le plació. Salmos 34. Regresamos en el mismo libro.
Vamos a Salmos, capítulo 34. Es una canción. Maybe un día de estos la cantamos también. Me andaba sonando toda la semana en la cabeza y dije no me voy a poder cantar en la enseñanza, ¿verdad? Pero sí la podemos leer. Salmos 34. Y vamos a leer un poquito. Dice, desde el versículo 1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué es todo tiempo? Todo el tiempo. Cuando me estoy bañando lo puedo bendecir. Mi vida es una carta viviente. La palabra alabanza es testimonio. Todo el tiempo voy a bendecir a Dios como Él es. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Mi vida se gloria en Él. Lo oirán los mansos y se alegrarán. 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aleluya. Busqué a Jehová y Él me oyó. La palabra buscar es la palabra escudriñar, es indagar. Es no solo buscar como yo busco las cosas a veces. Mi mamá dice que yo solo veo la superficie, no las encuentro, sino que dice indagar. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De la mitad de mis temores o de la mitad de mis angustias? De todos, T-O-D-O-S, todos. Los que miran a Él fueron alumbrados. ¿Quiénes tienen la luz? Somos la luz, somos la sal, dice 1 Juan 1. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Está hablando David aquí. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le respetan y los defiende. Ahora no necesitamos un ángel. Tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Él necesitaba un ángel en ese tiempo. Gustar y ver. Gustar y ver. ¿Qué es gustar? ¿A alguien le gusta el chocolate de leche aquí? El regular. ¿A quién le gusta el chocolate negro? Solo a mí, creo yo. Oh, no, hay más. Wow. Usualmente nadie se deleita porque está amargo. Cuando dice gustar, es like cuando... ¿Cuál es su comida favorita, abuelita? La que le gusta, que nunca le dice que no. Los chiles rellenos, ya saben, a la abuelita nunca le va a decir que no a los chiles rellenos. Cuando a Memo le gustan los frijoles, nunca le va a decir que no a los frijoles. Y cada uno de nosotros se deleita en una comida diferente. La palabra está utilizando esa figura, gustar y ver que es bueno Jehová. Prueba, saborea que Él es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué es confiar? A veces estoy en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Y voy a deleitarme porque Él me va a sacar de donde quiera que yo esté. Porque Él es bueno y Él es mi Padre. Dice dichoso. Dichoso es bienaventurado, es bendito. Respetar a Jehová, de ahí dice temer, pero sabemos que es una mala traducción. Respetar a Jehová, vosotros sus santos, los puestos aparte desde antes de la fundación del mundo. David no sabía eso, que lo vamos a estar leyendo el día de hoy aquí. Pues nada falta a los que le respetan. ¿A alguien le falta algo el día de hoy? No. Ok, good. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, no como la Delia que mira superficialmente, sino que los que indagan, para que entiendan, no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, oh, sus hijos, venid y escuchadme. El respeto de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién desea ser bendecido? Como dice Juan 10:10 parte B, porque Cristo vino para tener vida y que la tuviéramos en abundancia. ¿Quién es el hombre que desea no solo vida, que desea muchos días para ver, muchos días o poquitos días? ¿Qué quiere decir muchos días? Por mucho tiempo, ¿verdad? Para ver el bien.
Guarda tu lengua del mal. Si quieres vivir mucho tiempo, dice el versículo siguiente, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño. O sea, de no ser pajero, versión de ella, ¿verdad? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso quiere decir que a veces se nos va a ir la paz. Perdón. Se nos va a ir, se le va la paz, pero la tenemos y la agarramos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. ¿Usted es justo ahora? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la justicia. Él me justificó. Justificados pues por la fe de Cristo, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Ahora bien, ¿usted es justo ahora? Sí. ¿Porque yo lo dije? No. ¿Porque la Biblia lo dice? Sí. Ok. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Oh, y él presta atención. Atentos los oídos al clamor de ellos. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Orar no es clamar, orar es platicar. ¿Qué es clamar? Ser constante. ¡Padre! ¡Hey! What's up? La confianza. Clamar es la confianza de aproximarte. La ira de Jehová es de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esto es cuando Dios se aparta. ¿Se acuerdan que no está literalmente que la ira de Dios, porque Él no tiene ira, sino que Dios se aparta de eso y eso sucede de ellos? 17. Claman los justos. Oh, o sea que no solo oran, sino que claman los justos. Y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Eso quiere decir que a veces el corazón se nos va a quebrar. Y nos vamos a deleitar ¿con quién? Nada más que con tu Padre Celestial. Y los salva a los contritos, a los que están dolientes y que no pueden hablar. A esos, eso se está refiriendo a la figura de espíritu, para que me entiendan, porque no se me vino la palabra, es la palabra. Muchos son las aflicciones del justo. Oh, eso quiere decir que no van a haber una, dos aflicciones si yo pertenezco a la familia de la fe, sino que van a haber muchas. ¿Y quién es el que me va, el galardonador? ¿Quién es? De los que diligentemente lo buscan, no como de ella superficialmente, otra vez, para que entiendan eso. Pero de todas ellas, de todas esas aflicciones, le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Está hablando de la profecía del Cristo. Matará al malo la maldad. ¿Lo va a matar Dios? No, su propia maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Quién paga las retribuciones al injusto? El mismo. Sus mismas acciones. Si un injusto viene y le hace algo a un hijo de Dios, ¿qué cree que le va a pasar a ese? No queremos entrar en detalles, pero ustedes ya saben. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. O sea que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a leer la versión. Creo que aquí está. Ya. Aquí está. Vengan conmigo, queridos niños, presten atención. Voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieren gozar de la vida y de vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones, sus ruegos y sus súplicas, pero a los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo, porque como no se acuerdan y como no respetaron, Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. Dios siempre está cerca para salvar a los que tienen ánimo y a los que no tienen ánimo y los que no tienen esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos.
Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá dejado y desamparado a los que no lo escuchan. Dios siempre salva a los suyos. Los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. Ahora bien, sabemos que Él es nuestro Padre. Sabemos que Él es muy, muy bueno. Ahora la última parte de esta enseñanza es Dios nos ama. ¿Estás seguro que Dios te ama? Sí. Su amor, dice el versículo 5 del Salmo, nunca cambia. Si Él me amó sabiendo que mi pelo iba a ser pelo parado y así iba a estar hinchada y con la nariz chatita, porque no la tengo puntuda. Si Él me amó así, ¿qué? A veces nos sentimos, en las mujeres nos sucede eso, que durante el mes hay momentos que el adversario trata de arruinarnos la vida porque nosotros somos ignorantes y permitimos eso, es la verdad. Entonces, podemos renovar la mente. Las hormonas Dios las hizo para alertarnos, no para esclavizarnos. Eso depende de nosotros si nos queremos amargar la vida y amargarle a los demás la vida. Ok. Primera Juan, capítulo 5. Juan estaba allá por donde está Pedro. Primera Juan, capítulo 5 y versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, nosotros, vence al mundo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la de Jesucristo. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versión Reina Valera. Y aquí tengo 1 Juan 4:7. Y no le puse esta en la otra versión. Ok, está bien. Vamos a Malaquías. Oh, no, sí la tengo aquí, pensé que no la tenía. Se la voy a leer. Vamos a ir a Malaquías después, pero voy a leer esta versión. Amados hijos de Dios, debemos amarnos unos a otros. ¿Quién no me ama? Es su problema, yo los amo a todos, ¿ok? Porque el amor viene de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Quién conoce a Dios? El que ama. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios, dice Dios es amor. Nunca la Biblia dice Dios es poder, dice el poder de Dios. Pero cuando se refiere al amor, dice Dios es amor. ¿A dónde ustedes han encontrado de que diga Dios es poder? Dice el poder de Dios. Pero cuando se refiere a describir una característica de Dios, dice Dios es amor. Dios nos dio y muestra su amor al enviar a su amado Hijo Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna y seamos sus hijos ahora. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, ¿por qué amo yo a Dios? Porque Él nos amó primero, eso dice el versículo siguiente, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tiene una cláusula. Dice que Él amó al mundo, a todos. De tal manera amó que lo dio, pero no es para todos. Abajo dice, para todo aquel que en Él crea. Lo dio para todos, pero no todos van a querer ser. Es un Padre tan caballeroso que nos da la opción para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, de tal manera, nosotros también debemos amar los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él, íntimamente unidos, eso quiere decir que tenemos una relación con Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y decimos sin miedo, el Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios. La palabra por experiencia, por bendición, sabiendo que Dios es bueno, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama. ¿Creemos que Dios nos ama? Sí. ¿Que Él solo quiere cosas buenas para nosotros? Sí. Porque Dios es amor. Cualquiera que ama a su hermano íntimamente está unido a Dios. Sí, bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Malaquías está antes de Mateo. Mateo. Está a la par de Mateo. Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice así, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, está hablando de los israelitas, no habéis sido consumidos. Y hay muchas partes donde él dice que él nunca cambia. La versión que yo tengo aquí de Malaquías dice, óiganme israelitas, si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Simplemente, Primera de Juan 1:5. Regresamos a Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. ¿Por qué tengo a Juan aquí? Tengo un versículo aquí, pero no tengo la anotación. Dice, esta es la carta hablada de la palabra de vida, la cual existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrar completamente. Así ustedes se mantienen unidos a Dios, unidos a nosotros, como nosotros mantenimos unidos a Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo está con Dios, el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus hijos, los que lo vimos con nuestros propios ojos y lo escuchamos al hablar hasta pudimos tocarlo. Está hablando del tiempo, creo que será Santiago. ¿Es primero Juan? Ok. Siempre Primera Juan 1:1. ¿Alguien me lo quiere leer en la versión Reina Valera? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2 también. Hasta 5. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos ha manifestado. Lo que hemos visto, verso 3, y oído,
Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje. ¿Cuál? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Repito, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Este es un señor ayer, Alejandra, de que estábamos iluminados. Right? ¿Sí me acuerdo? ¿Viste? Santiago, capítulo 1 y verso 16. Un poquito atrás. Dice así, porque ya casi no tenemos tiempo, es el último versículo. Santiago 1. Capítulo 1, 16, 17 y 18 los versículos. 16, empezamos. Amados hermanos míos, no erréis, o sea, no la rieguen, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo lo que Dios da, todo lo bueno, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Oh, o sea que los bonos que me dieron esta semana no vienen de mi jefe. ¿De quién vienen? De Dios. Oh, el regalo que me dio fulanito, gracias a Dios que lo utilizó, ¿verdad? Viene de Dios. El aumento que me dieron viene de Dios. Y también el aumento de trabajo viene de Dios, ¿right? En el cual no hay mudanza, o sea que no cambia, ni sombra de variación, o sea que no ni siquiera tiene una micropartícula de decir no lo hubiera hecho, no lo hubiera escogido. No hay eso en él. Él, de su voluntad, porque se le antojó la gana, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, como el primogénito Hijo de Dios, que era el unigénito, venimos a ser nosotros las primicias. Queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además quiso que fuésemos sus hijos. Por esa razón, solo por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida eterna. ¿Por qué Él te amó? ¿Por qué Dios te amó a ti? ¿Por qué Él te quiso amar? ¿Por qué quiso ser tu padre? Porque Él lo quiso hacer. Porque Él vio tu corazón. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueses su hijo. Todo lo que hizo, lo hizo por ti. Vamos a leer Salmos, lo vamos a leer antifonalmente para cerrar. Salmo 100. Para poder, ahora después de haber visto todo eso, que Dios es nuestro Padre, que Él es muy, muy, muy bueno y que Él nos ama, vamos a leer este Salmo, versión Reina Valera, todos lo tienen ahí. Salmos capítulo 100. Y ahora, cuando lean este Salmo, nos vamos a acordar mucho de David. ¿Ya lo tienen todos? Ok, con fuerza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabad, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios les bendiga y no se olviden que tienen un Padre sempiterno y que los ama. Pueden ponerle ahí el botón. Gracias.